en la cual se desconocía que los rayos que se tenían en ese tiempo, si eran ondas electromagnéticas o no, ¿verdad? Solo se tenía que era como un rayo de luz que se tenía incidiendo a partir de ese punto. Entonces, a través de esto, eh, el, científicos interpretaron cuál era la orientación o el sentido que se tenían, ¿verdad? Entonces, dependiendo de los índices de refracción del medio 1 y el medio 2, iba a ocurrir una desviación que podía ser mayor o menor, en sí dependía de la relación que se tenía tal cual de los índices. Y la relación que esa tenía iba a estar en función de esa ecuación que está en esa parte. Entonces la ley de Snell nos dice que el índice de refracción del medio 1 multiplicado por el seno del ángulo en ese valor, o sea, este valor, esta vendría siendo, por así decirlo, una imagen de la onda incidente, y esta que está acá es la onda transmitida. Aquí lo que faltaría es la onda que es reflejada, ¿verdad? Entonces, a través de o esta simplificación de este caso, es que se simplificaba estos valores. Entonces, este primer valor o esta primera parte de la ecuación que era planteada para el medio número 1, era, perdón, representaba el medio número 1, y este se igualaba al valor que se tenía para el medio número 2, ¿verdad? En lo cual era exactamente los mismos términos. El índice de refracción del medio 2 multiplicado por el seno del ángulo 2 identificado para ese punto. Entonces, lo importante aquí es que solo con tener el valor de estos medios, ya se sabe absolutamente el grado de desviación que tendría la onda al pasar de un medio al otro. Recordemos que esto fue muchísimo tiempo previo a los trabajos de ecuaciones que se tenían posteriormente para la electrodinámica, ¿verdad? Y recordemos que esto creo que básicamente fue como planteado alrededor de 1700, mucho tiempo previo al 60. Entonces, vaya, por ejemplo, a veces ocurre, no sé si se han fijado qué es lo que ocurre con un lápiz cuando se mete en un vaso de agua, que pareciera que como que el lápiz toma una dirección distinta a partir de que está en el agua, como que está quebrado o se mira quebrado a partir del límite que está sumergido sobre el nivel del mar, o del nivel, perdón, del agua en el recipiente en el cual este elemento se encuentre sumergido. Entonces, eso es básicamente lo que nos describe la ley de Snell. ¿Cómo varían estos posibles valores? Y dependiendo de las desviaciones que estos se pueden tener, analizamos, y esto está en función de la relación de los índices de refracción que también estarían reflejados con los ángulos asociados para cada uno de sus aspectos. A ver. Entonces, de los posibles casos que se pueden analizar o que se pueden observar de la aplicación de esta ley, nosotros hasta el momento solo hemos visto este primer caso, en el cual tenemos un, un rayo solar, o perdón, una onda electromagnética que está incidiendo de forma normal. Si esta parte aquí, que va de azul a la parte en blanco o vacío, representa la frontera, entonces cuando está en esta forma, va la onda incidente, llega a este punto,
y regresa por encima de la misma dirección que tenía y la onda transmitida está en el siguiente valor, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando esta ya no está incidiendo con un ángulo normal, sino que está incidiendo con un ángulo distinto? Entonces, dependiendo de esa función, se pueden presentar las siguientes configuraciones. Y estas, sería el caso 3 y 4, dependen de cierta configuración que puede existir en relación de los ángulos. Entonces, cuando se tiene un ángulo distinto al ángulo normal, la forma para poder determinar la relación que existe entre estos valores de θ1 y θ2 es básicamente la ecuación que hemos visto previamente. El valor de θ1 y de θ2 estaría en función de la representación de estos tipos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo que nosotros nos interesa conocer es qué tanto cada uno de estos valores se van a refractar o qué tanta desviación van a tener respecto a la línea roja que se ve en este punto, básicamente depende del medio del cual nosotros estemos analizando, ¿verdad? Recordemos que esto es una multiplicación de los medios, por lo tanto, si n es mayor, entonces este término que tenemos acá del seno del ángulo tiene que ser menor. Entonces podemos decir de que para aquellos elementos que tengan un n superior, la deflexión que se tendría para su ángulo tendría que ser menor, ¿verdad? Y para aquellos n que tengan un menor, entonces la deflexión que se tendría que ser mayor. Ahora, muy importante, si n1 es mayor que n2, entonces θ2 va a ser mayor que θ1. Pero si n1 es... ¿Se lo dije bien o lo dije mal? Si n1 es mayor, entonces θ2 sí. Pero si n1 entonces es menor que θ2, entonces θ2 sería mayor que n1, ¿verdad? Entonces, en función de esa relación que se experimenta con los índices de refracción, es que se pueden obtener estos casos que tenemos aquí, el tercero y el cuarto. Cuando ocurre una incidencia similar a la de este caso, entonces hay un valor límite en el cual se nos va a formar esto que tenemos acá, que el rayo o que la onda que queda en esta parte queda en propagación o viajando en la dirección exactamente sobre la frontera. Entonces, como está viajando encima de la frontera, eso básicamente ocurre porque el ángulo que tiene la onda incidente está exactamente sobre ese valor límite. Pero la consulta sería sobre qué valores límites se puede ver el valor de esto. Permítame. Y lo que ocurre en este ejemplo número 4 es cuando se está teniendo un ángulo de incidencia que es mayor al ángulo límite. Cuando eso ocurre, entonces ninguna parte ¿qué sería? Del rayo inicial estaría pasando al segundo medio, ¿verdad? Todo se quedaría en la parte inicial. Entonces, para eso es necesario conocer ciertos valores de ángulos e ir calculando qué es lo que va ocurriendo con todos estos valores. Y aquí sí es importante la relación que existe
entre el medio incidente y el medio que no es incidente. Perdón, entre el N1 y el N2. Dependiendo de la relación que exista de valores para este caso, entonces es que ocurre ese caso. Entonces lo que tenemos que ver en función de este caso que se nos plantea aquí es que el valor de θ2 para este caso en específico es igual a 90 grados, ¿verdad? Entonces, si θ2 es igual a 90 grados, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con la ecuación, verdad? Si regresamos a la ecuación, entonces si θ2 es igual a 90 grados, esto es exactamente igual a 1, ¿verdad? Seno de 90 grados es igual a 1. Entonces solo nos queda esta relación. Entonces aquí ya no sería seno de θ1, sino que sería el seno del ángulo crítico, ¿verdad? Y este valor de incidencia entonces sería igual al coseno, al seno inverso de n2 sobre n1. Entonces, nuevamente esto, o este ángulo crítico depende del valor que tienen de incidencia cada uno de estos casos, ¿verdad? Entonces, ocurre algo similar a lo que tenemos en esta parte, ¿verdad? Si tenemos el ángulo crítico, entonces esto ocurre exactamente cuando N1 es mucho mayor que N2. Cuando N1 es mayor que N2, entonces puede ocurrirnos el caso que tengamos una condición de reflexión interna total. Entonces, para poder ver la ecuación que nos representa este término que tenemos en esta parte de acá, sería exactamente esta de acá, ¿verdad? Primero nos estaría dando el valor con notación de radical y después a través de un ángulo centígrado. Entonces, al igual que el caso que teníamos anteriormente, o que mirábamos previamente, si tenemos índices de refracción distintos o variados, por ejemplo en este caso el del rubí y hielo, e intentamos calcular cuánto es ese ángulo crítico, entonces nos quedan estos valores, ¿verdad? Recordemos que el índice de refracción del rubí es 1.77 y que el índice de refracción para el hielo es igual alrededor de 1.32, ¿verdad? Entonces, si miramos este resultado que tenemos acá, representado en grados centígrados, nos dice entonces que el valor máximo en el cual tendríamos una transferencia al segundo medio sería ese valor. Es decir, para este caso, que tenemos un medio de rubí y hielo, y lo tenemos en esa combinación, cualquier ángulo de incidencia que se tenga, cuyo ángulo del rayo incidente sea inferior a 48 punto y algo, entonces se nos va a producir este caso que tenemos acá, ¿verdad? Pero si el ángulo es exactamente igual a 48, no me acuerdo exactamente la cantidad y fracción, entonces lo que se nos va a ocurrir es este caso que tenemos acá, en el cual tendríamos la onda reflejada y en sí no hay transferencia en este punto, sino que queda viajando exactamente sobre la frontera. O si lo que tenemos es que el ángulo de incidencia para un valor como este es superior a 48 punto, la fracción que estaba ahí, entonces
se nos va a ocurrir este caso que tenemos acá, de refracción interna total. Es decir, de que la luz o la onda electromagnética no puede viajar o salir al siguiente medio, sino que esta queda a partir de este ángulo. Pero es muy importante, por ejemplo, si intentamos ver o calcular qué ocurre en la posición contraria, es decir, que primero el medio 1 sería el hielo y que posteriormente el medio número 2 es el rubí. Entonces, si observan, nos queda un valor de 90, ¿verdad? Analizando la parte real. Y si recordamos, en este caso de este valor, el ángulo θ1 solo puede tener un valor el cual esté entre 0 y 90. Entonces, cuando el índice de refracción N1 es menor que el valor N2, entonces lo que vamos a tener siempre es solo este caso. No importa cuál sea el valor que tenga la onda incidente, si es mayor que 0 o hasta 90, bueno, 90 no, hasta menor que 90, entonces el resultado que tendríamos es que siempre va a haber una onda transmitida al siguiente medio y siempre tendríamos una onda reflejada. Pero si el índice de refracción N1 es mayor que el índice de refracción N2, entonces en ese sentido, lo que tendríamos nosotros es que tendríamos que analizar cuál es el valor que tiene el ángulo de incidencia para este caso. Si el ángulo es inferior al ángulo crítico, entonces estaríamos hablando de una condición número 2, como la que miramos en este caso, ¿verdad? Pero si el ángulo de incidencia es exactamente 48, sería exactamente esa posición, o si es mayor, sería exactamente este valor que tenemos en esta parte, ¿verdad? Entonces, algo en lo cual hay que tener cuidado cuando se estén analizando estas ondas que están incidiendo es observar exactamente el tipo de relación que existe entre un N1 y N2. Si N1 es menor, no pasa nada. Se puede tener valores a cualquier valor de incidencia que esté entre 0 y 90. Pero si este es menor, entonces hay que analizar a partir de qué valor ya la función deja de tener sentido, ¿verdad? Y a partir de esa función, entonces calcular los valores. Por ejemplo, si en el caso fuera que estamos analizando medios como el rubí y el hielo, sería obtener los valores posibles que se obtienen. Miraremos que después se obtienen unos valores como alfa y que esto siempre está en función del valor de gamma para hacer este cálculo. Y que, por ejemplo, en las ecuaciones que mirábamos inicialmente, el valor que tiene alfa es exactamente igual a 1. Por eso cuando calculábamos, por ejemplo, en función de las componentes del campo, que era 1 menos beta, entre 1 más beta, ese valor de 1 es en sí el valor de alfa, que para una situación como esta corresponde exactamente igual a 1. Pero para una condición de este caso, que tenemos una incidencia con un ángulo distinto a 90 grados, entonces sí hay que analizar y determinar de manera exacta bajo qué condición tenemos. Si es una condición 2 o una condición 3 o es una condición 4 en la cual solo hay reflexión interna total.
No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá, referente a la ley de Snell. Si no, entonces mañana continuaríamos avanzando ya con las ecuaciones para determinar los valores para estas funciones. Ingeniero, ¿podría subir las presentaciones al campo, por favor? Sí, hoy la voy a subir. Ok, muchas gracias. Sí, que. Entonces, pasen buena noche y continuaríamos mañana. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Saludos.